Un gusto grande poder dialogar con Ariel Tarico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ariel? Hola, ¿qué tal? Un gustazo. Acá andamos. Recorriendo el país, los premios, Sí. en su momento los Martín Fierro. ¿Qué Ujú. momento, no? ¿Cómo calificás este momento tuyo en tu trayectoria que ya es bastante extensa, ¿no? A pesar de la Y juventud. mirá, sí, decimos con David que estamos en una época de cosecha. Sobre todo estamos cosechando mucho afecto, mucho cariño de parte de un público que nos sigue desde hace 20 años, desde que empezamos en Radio Mitre con Néstor Ibarra, a hacer las primeras parodias, las primeras canciones, los primeros radioteatros, cuando hacíamos Los Fernández. Así que ahora estamos yendo por todo el país y bueno, cada vez que hablamos con la gente, notamos eso, ¿no? Mucho agradecimiento, como que te dicen, bueno, seguí así. Esas palabras son muy lindas y bueno, estamos en una etapa muy divertida porque nos acompaña un equipo muy lindo, Francisco Hayes, que es el productor, Nico Valenzuela y Lucas Carolini, y está el maestro Juan José Campanella, que bueno, fue el que nos impulsó a que volviéramos a hacer teatro, primero en el Politeama y después, bueno, ahora de gira. Así que tenemos como el apoyo de un gran equipo. Además, lo que quiero destacar en tu caso en particular es que este país está asignado por una grieta que en vez de achicarse se profundiza muchas veces. Ajá, ¿Qué acto de desafío difícil es sí. asumir, hacer humor político, manejando Ujú. mucha información, mucho criterio, en fin? Es obviamente un punto que hay que destacar, por lo menos de mi lugar, quiero poner en valor. No es fácil hacer humor político en estos tiempos. Sí, sí, siempre fue arriesgado. En otras épocas, por ahí peor, porque por ahí te clausuraban la revista o no salía más el programa al aire. Es decir, eso era mucho más complicado, o clausuraban los teatros. Así que eh, yo tomo esta época como, bueno, desafiante, pero noto que el público valora eso que vos valorás y lo toma como algo de catarsis, porque lo que hacemos con David es recorrer estos 41 años de democracia y no solamente hablar de la política, sino también hablar de los consumos culturales, de los programas que a nosotros nos cautivaron, de esas cosas que nos sirvieron eh, ¿viste? Para disfrutar, ¿no? Me acuerdo de programas como Mesas de Noticias, como Canal K, como los programas de Mirta, donde yo tuve la suerte de conocer a distintos artistas del país. Entonces, la televisión y la radio para nosotros fue como una gran influencia y también el espacio donde estaban los artistas, ¿no? Que es lo que por ahí falta ahora en los medios, ¿no? Se hace más difícil. Qué bueno lo que decís acerca de esa lectura histórica de que en otros Mm, tiempos hacer humor tenía costos aún más severos, ¿no? Cierre de sí, artistas, aparecen los nombres, a ver, Landrutia, Vicenta, hasta sí, capítulos protagonizados por grandes referentes después, pero que fueron silenciados en su momento, ¿no? sí, Tato sí, Bores, sí. bueno, en fin, Tato Bores, bueno, las veces que Tato no podía hacer televisión, hacía teatro, es decir, claro. era su refugio. Bueno, Andrés Cassioli y Oscar Blota con Satiricón y con la humor también. Digamos, siempre el humor fue algo que incomodó a los fanatismos, ¿no? El fanático no, es como que no puede, no soporta el humor. Eh, pero bueno, siempre va a ser como la piedra en el zapato. Pero también noto que hay como a ver, mm, una curiosidad de la gente eh, por esto de decir, bueno, durante una hora y media, ¿qué van a hacer? ¿O qué van a decir? Y desde que se sientan en la butaca hasta que se van, es como que es permanente la risa, la carcajada, un poco la emoción también, porque hay veces que contamos cosas lindas que nos pasaron, que tienen que ver con eso, con ciertos logros que hemos tenido en nuestra carrera. Así que tratamos de ir y venir en el tiempo, pero siempre tratando que no sea
como tirar más sal en la herida esto, ¿no? Sino que la idea es que el humor sea para sanar. La última del tema del humor político. Después voy al otro, Sí, que es el perfil del imitador y otros aspectos que hacen a tu talento artístico. Los libretos, la construcción sí. de esos, por ejemplo, espacios en televisión que te exigen estar atento a lo cotidiano, ¿se construyen de qué forma? Mira, trabaja Ezequiel Mesa, que es el nieto de Juan Carlos Mesa, un gran guionista, y siempre a la mañana temprano nos whatsappeamos con Sebastián Meléndez, que es el productor, y tiramos las ideas y él la termina de redondear. Entonces, bueno, eso me sirve a mí para estar tranquilo y estar seguro, y además ya es como que escribe pensando en, en los personajes y sabe lo que me queda cómodo. Así que ya es como un laburo que hacemos de memoria y que él lo hace excelentemente bien. Después en la radio mucho trabajamos con David, que él también es un gran guionista, entonces siempre que por ahí yo tengo una idea, él dice, ah, estaría bueno hacer con esto una canción o, no sé, un segmento y bueno, él se encarga más de eso. En el espectáculo es mitad y mitad, es decir, hay ideas que tengo yo, que por ahí tengo esta cosa, ese ejercicio de sentarme en la computadora y bueno, y tirar 2, 3, 4, 5 páginas, y después también él lo hace por su cuenta y bueno, nos juntamos y después lo terminamos de pulir en el momento ahí con la gente. Además está el espacio para la improvisación también, el remate rápido de tu parte. Mira, hay cosas que por ahí, es decir, ya tenemos armado una rutina, y por ahí en el medio nos sorprendemos con cosas que surgen en el momento, pero básicamente ya hay sí, algo más armado. En cuanto a la imitación, ahí hay que ir al tarico niño, porque uno está entendiendo Ujú. que eso fue de tus primeros años que empezaste a imitar, ¿no? Empezaste a ver a qué Sí. personajes o qué artistas fueron los primeros que empezaste a imitar. Mira, empecé primero copiando o imitando como dibujante, copiando el estilo de Fontana Rosa, después el de Andrés Cascioli. Y después en la primaria, haciendo talleres de teatro, eh, empecé haciendo personajes que tenían que ver con lo que yo veía en la televisión. El personaje de Carlos Villagrán, de Kiko, fue como una gran influencia para mí, entonces bueno, fue el primer personaje que hice. Después imitaba al Menem que hacía Nito Artaza o Carlitos Russo, y después Miguel Ángel Rodríguez en Videomatch fue como una eh, fuente de inspiración porque hacía personajes que tenían que ver con la actualidad, con el momento, y a mí me divertía mucho eso. El Jorge Lanata que hacía él, cuando decía, uy, estamos al aire, boludo, avisá. Ese Lanata es como que pegó mucho en mí y bueno, fue uno de los primeros personajes que hice. Y de esos grandes humoristas, Ujú. llamémosle Alberto Olmedo, Juan Carlos Sí, Calabró, en fin, más atrás Pepe Biondi, Marrone, en fin, sí. ¿qué te queda a vos? ¿Qué mensaje darías de cara a la valorización histórica de esos humoristas y de ese humor que a veces hoy sería cuestionado a la luz, por ejemplo, de la cosificación de la mujer o algún otro tipo de cosas que están hoy planteándose? Mira que era un humor que tenía que ver con su época. Calabró por ahí tenía un estilo eh, que era más estructurado, más libretado. Yo disfrutaba mucho de cuando lo veía de chico, cuando hacía Jonito Lengo, después cuando el personaje del Contra. También me parecía genial la construcción que hacía con Carrizo. eh, y me parece que ellos empezaron en épocas bastante complicadas, difíciles, donde a veces tenías que sortear la censura, eh, pero tiene que ver con una época, con el teatro de revista también, que bueno, eran a veces 3 funciones por día, es decir, era un humor muy masivo, muy popular. Quizás ahora lo que funciona es más el humor segmentado, es decir, cada humorista tiene su segmento o su grupo de gente que lo sigue y bueno, y de acuerdo a la cantidad de seguidores que tiene, los lleva al teatro, es por ahí diferente. Antes la televisión era como que masificaba todo, o el cine también. Hay algo que, por ejemplo, me contó Rómulo Berruti, que él era muy asiduo al teatro de revista y que decía que cuando Olmedo y Porcel se hicieron hiper populares en el cine,
después el teatro de revista es como que empezó a depender solamente del carisma de ellos. Y antes el teatro de revista era como más elaborado, tenía este, más espacio para otros artistas. Y bueno, después fue todo seguir lo que hacían Porcel y Olmedo. Y por ahí había gente que creía que podía improvisar como ellos y no lo hacía tan bien. Entonces se fueron dejando de lado ciertas cosas que había antes, como más cuidado por el libreto o más preparación. No todos tenían el carisma natural que tenían ellos. Qué pena que hoy no existan esos espacios en Mm, televisión y en radio como, bueno, uno atrás en el tiempo te recuerda la revista Dislocada de Delfort, ¿no? Pero sí, después Telecómicos o los uruguayos, el grupo, sí, sí, sí. en fin, qué pena, ¿no? Qué picardía. Está Tarico con su gran presencia y poco más, ¿no? ¿Qué se puede pensar al respecto? ¿Es una ausencia? ¿Es la lógica del mercado? ¿Cómo es? Eh, Mira, pienso que los medios tradicionales dieron más espacio a otro tipo de formatos y a formatos más periodísticos y bueno, y por una cuestión también de costos. Pero después en el streaming se abrió la posibilidad para que, no sé, Yayo, Pichu, Martín Vázquez tengan su espacio. Y eso se comparte de otra manera, se comparte vía WhatsApp, se comparte en Reels de Instagram, se comparte así, se ve de otra manera televisión, Ah, lo que estábamos acostumbrados nosotros los que nacimos en el siglo XX. Por ahí es eso. Es muy interesante ahora que vuelva Mario Pergolini y que plantee algo que está ahí en el medio, mezcla mucho el humor, está Rada, que también es un gran artista. Me parece que es como que de a poco por ahí la televisión tradicional empieza a buscar esos formatos que no son tan periodísticos o que tienen que ver más que nada con el chisme, no sé. Pero bueno, tiene que ver un poco con eso. Eh, Hoy sí, o el humor quizás se encuentra en las redes. correcto. Trascendiste como humorista, como imitador, pero también tenés una profesión de locutor. ¿Es así? Sí, ¿Estudiaste? ¿Te recibiste? sí, sí, sí. En el año 2006 en ETER. ¿No la ejerciste demasiado? No, no, es como que a mí me sirvió estudiar la carrera y tuve la suerte de tener buenos profesores, tanto en Santa Fe como en Buenos Aires, pero sí es algo pendiente, me gustaría hacer más publicidad o doblaje, algunas cosas así, me gustaría desarrollarlo. Santa Fe en tu corazón, ¿no? En tu historia de vida, Sí, allí primaria, secundaria, ¿hasta qué momento te picó el bichito de irte a Buenos Aires? Porque empezaste incluso allí en una emisora capitalina de mucha audiencia. sí, sí, en LT10, sí, sí, tuve la suerte de hacer 5 años intensos de una gran experiencia, de estar en todos los programas periodísticos, de conocer gente como Luis Mino, Guillermo Tepper, eh, el Perro Shop, un gran locutor comercial, Fabián Masi, bueno, era estar en una selección y fue gente que me fue ayudando, me fue aconsejando y entonces a mí me sirvió para cuando a los 19 años ya estaba armando el bolso para venir a Buenos Aires, me sirvió la experiencia que tuve con ellos. Es como que se me hizo más fácil. En Buenos Aires también estuve en la última etapa del Rapidísimo, con Héctor Larrea en Rivadavia, después con Magdalena, con Néstor Ibarra, con Lalo Mir. Eh, Fue como un camino que yo lo soñé de alguna forma, pero que me iba sorprendiendo. Cada vez que me decían, bueno, hoy vas a trabajar con tal, yo decía, mira, no lo puedo creer. Así que trataba de captar y de aprenderlo mejor bueno, de adaptarme a cada estilo de conductor. Y en aquellos tiempos santafesinos, ¿hay algún Ariel Tarico que hacía deporte en el gimnasio de esgrima o en Sí, iba a algún... gimnasia de grima, hacía natación en gimnasia de grima. Ah, Sí, muy sí, sí. bien. Pero siempre era malo para el fútbol, para el vóley, siempre era ojota, me decían, no servía para ningún deporte. En lo único que más o menos la peleaba era en natación. En natación. Bueno, lo cierto es que recorriste un camino muy amplio, muy extenso y estás en este sentido con desafíos nuevos. Mar del Plata, por ejemplo, se viene en el verano de vuelta. Venís de Estrella de Mar, venís de Sí, distinciones. Ya la plaza está prevista también en otra temporada.
para este Mira, verano que viene? estamos hablando ahora primero con Juan José Campanella para volver en septiembre los martes al Politeama, y la idea es hacer como una versión más reducida de la obra que sacamos de gira. eh, y como propuesta también de que sea algo que sirva para pensar lo que va a venir en el verano, pero no tenemos todavía nada seguro ni nada fijo de decir, bueno, vamos a volver a Mar del Plata o hacemos Córdoba. En principio, siempre vamos resolviendo en el día a día, y por ahí, no sé, 2 meses antes la tendremos más clara. Lo que se viene ahora es Venado Tuerto, 17 de agosto, domingo. Por supuesto, la celebración, la Sí, conmemoración de la figura de San Martín es un punto muy motivante. En Venado Tuerto se da cita el acto oficial con la presencia del gobernador y autoridades, porque es justamente definido así por ley. Así que sí, es un día muy especial y tu presencia en el Teatro Ideal a las 20 horas. exacto, Expectativas sí. hay muchas aquí en la zona. Venís a estar en Murphy también y ahí pusiste en valor Sí, el teatro independiente, incluso un sí, mensaje que diste al final que me parece bueno ujú. también volverlo a mencionar. Sí, sí, para nosotros fue una función muy, muy fuerte esa, porque ver el laburo que viene haciendo esta gente de hace 30 años es emocionante. Así que fue como de esas funciones que van a quedar para siempre, guardadas en el corazón, ¿viste? Porque eh, ver el laburo de toda gente que lo hace a pulmón, de que insiste, que no se cae nunca, que sigue adelante por la pasión de hacer cosas, sobre todo de amar el teatro. Es lo que nos quedó a David y a mí como una marca importante, y que dijimos, bueno, tenemos que volver por la zona, porque mucha gente que cruzamos ahí en Venado Tuerto, que estábamos parando, nos decían, che, ¿cuándo se van a presentar acá? Y vos sabés que desde el año 2017 que no nos presentábamos ahí en el Teatro Ideal. Así que seguro que, bueno, va a ser un domingo muy especial. Bueno, y habrá que ir en alguna gira de estas a Villa Cañas. Ahí tenés, quizás Sí, la que hemos más estado te hace un piden, montón. es Sí. la que más te piden imitar a Mirta Legrand, ¿puede ser o me equivoco? Sí, es uno de los personajes más divertidos. Sí, sí, sí. Estuvimos también, hará bastante, año 2016, 2017 en Villa Cañas, y hace mucho que no volvemos, pero bueno, la idea es seguir recorriendo la zona. La otra semana vamos a estar en mi ciudad, en Santa Fe y en Paraná, y después volver por la zona de Entre Ríos. Así que eh, siempre la gira es como que te nutre de mucho cariño y de mucho afecto. Hay mucha expectativa también, se están ultimando detalles para que pueda estar en Funes también, ahí, Sí, ojalá. al de Rosario. También es Sí, una sí, sí, posibilidad. esa es la idea. Sí, 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 la Y idea de acá a fin de año es seguir recorriendo distintas localidades, y bueno, eh, se da que el equipo que tenemos resiste a todo. O sea, hemos estado en todo tipo de teatro, en clubes, en lugares que nos hemos tenido que adaptar con mucho más técnica, con poca técnica, así que es un equipo a prueba de bala. en lo personal, edad, Ariel, ¿qué edad tenés? 41. 41 años. Casado con hijos, bueno, una estructura familiar, viviendo en Sí, Capital Federal sí. y, bueno, por cierto, con desafíos de cara al futuro, ¿algún sueño en especial que te queda, que querés un poco que sea algún guía de cara al futuro? Mira, me gustaría hacer ficción o cine, algo de eso me gustaría seguir, pero no soy muy de proyectar, sino de vivir el presente, el hoy, lo que me pasa ahora, disfrutar esto, no estar pensando siempre en el próximo paso porque es agotador. Entonces, sí, lo que espero a futuro es seguir disfrutando de esto, de que sea divertido siempre, de que, bueno, de que siempre el paso siguiente sea, eh, qué sé yo, algo que tenga que ver con que siga conectando con esas jodas que hacíamos en la secundaria, que nunca se pierda eso, ¿no? El chico que disfrutaba de hacer caracterizaciones o de hacer humor, y que no se apague eso nunca. En ese sentido, para cerrar, el humorista que más podés referenciar, y te tiro nombres desde Chaplin a Carlitos Balá, pasando por el que fuese, ¿hay alguno? Mira, sí, el Moncho Aranda, que fue un gran humorista de Santa Fe, y que
conducía la madrugada en LT9, Noche, Luz y Moncho, un programa que acompañó a mucha gente y que fue como el tipo que me marcó de entrada, porque él era el que hacía humor antes en Santa Fe, era el gran referente y cuando yo empecé fue muy consejero conmigo y siempre estuvimos los dos atentos a lo que hacía el otro, disfrutando. Y me acuerdo que cuando le dieron la posibilidad de conducir la mañana, la madrugada de LT9, él se sorprendía de los llamados de los oyentes y él decía, bueno, es el oyente puro de radio, el tipo que por más que esté laburando me está prestando más atención, porque la madrugada es otro ritmo, es otra conexión con la gente. Y él entendía que la radio era servicio, que era estar del otro lado para, eh, de alguna forma, darle una caricia, un mimo a gente que por ahí está sola y que necesita de una palabra de aliento. Así que él es el humorista que tengo así siempre conmigo y que es como mi guía, mi ayuda permanente. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que te tiré nombres ilustres, Ujú. conocidos mundialmente, y me respondiste con el Moncho Aranda, que la verdad que también marca un perfil tuyo de buscar los arraigos, ¿no? Los acervos, las identidades, y en Sí, este caso una referencia bien santafesina. Así que eso también es exactamente. un aspecto que habla de algunos valores que cultivás y que, bueno, la nota es muy linda, está bárbaro lo que decís, pero el cierre con algún personaje. Y que, a ver, para cerrar esta nota, invitando luego al próximo domingo a las 20 horas, 17 horas, del domingo 17 a las 20 horas en el Teatro Ideal con tu presencia y la de Rottenberg. Bueno, la Chiqui no conoció a San Martín, así que por eso quiero decirles que este domingo vamos a estar recordando, emocionándonos y también divirtiéndonos en el Cine Teatro Ideal Santa Fe. Me pongo de pie, provincia invencible, como la Chiqui. Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, es porque saliste de ver a Tarico y a Rottenberg en el Teatro Ideal. Este domingo, Venado Tuerto, allá vamos. Gracias, querido. Chau, chau. Chao, chao. Un abrazo grande. Chao, chao. Gracias.